¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Creen ustedes que la justicia es, valga la redundancia, siempre justa? ¿Que la aplicación de las leyes se aplica con el mismo rigor para todos? ¿Que a pesar de las normas de cada estado, las sentencias representan siempre el castigo que un condenado merece? Bueno, pues permítanme alimentar su duda esta noche. El 25 de abril del 2019, Roger Lázaro Aguilera Mederos perdió el control del camión de carga que conducía por la Interestatal 70, al oeste de Denver. Al fallarle los frenos, se estrelló contra varios vehículos detenidos justo por otro accidente en la carretera. En el violento impacto, 4 personas perdieron la vida, otros tantos resultaron heridos y el incendio que se generó fue tan terrible que parte del asfalto quedó derretido. Según los exámenes toxicológicos, no había bebido, no estaba drogado ni tenía antecedentes penales. Sin embargo, y a pesar de que nunca hubo intención, la sentencia al joven cubano de 23 años pues hiela la sangre. 110 años por un acto involuntario que sí, acabó con la vida de 4 personas, pero que no deja de ser un impredecible accidente que podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Los fiscales argumentaron que tuvo oportunidad de evitar la tragedia si hubiera usado la rampa de emergencia. Él asegura que en el momento de perder los frenos y encontrarse con el tráfico detenido sorpresivamente, no tuvo tiempo de reaccionar. Lo cierto es que, aunque cada estado tiene su forma de dictar sentencias, esta, por su excesividad, ha dejado mucha indignación y muchas dudas en los titulares de los principales diarios del mundo. Porque a nadie se le escapa que a Rogelio, que no tenía intención de hacer nada a nadie y que de alguna forma también fue víctima de un camión que perdió los frenos, lo están condenando como a un asesino. Mientras que los verdaderos asesinos, los confesos, los narcotraficantes, gracias a sus ilustres equipos de abogados o a pactar con la Fiscalía a cambio de delatar a otros, están libres a los 4 días y para colmo sin mostrar arrepentimiento. Y esto es lo tristemente irónico de la justicia, que sea como una serpiente que solo muerde al que va descalzo. Comenzamos. Bueno, pues ya de inmediato vamos a dar paso para conocer un poquito más sobre este indignante caso que, como decía, ha acaparado los titulares de los diarios más importantes del mundo. Y para eso quiero presentar a Giselle Villar, abogada del despacho Jefferson Weiner. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogada. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos con nosotros a Joel Varela. Él es camionero, está en New Jersey, es el organizador precisamente de esa campaña a favor de Roger. Él estuvo en el juicio y lo conoce. Muchísimas gracias también, Joel, por acompañarnos. Gracias, lo propio. Bendiciones para todos por ahí. Quisiera empezar con la abogada, porque, a ver, la pregunta que yo hago es la pregunta del millón, la que se hace la gente en su casa. Tienes a Chupeta, por ponerle simplemente un ejemplo, narcotraficante, incluso eclipsó al propio Chapo Guzmán cuando en el juicio contó con todo lujo de detalles su lista increíble de asesinatos. 55 años y por pactar con la Fiscalía podría estar en este momento libre. Como él, toda la gente o la mayoría de los que aparecieron en ese juicio del Chapo Guzmán. Un joven sin antecedentes, un joven que no tenía ninguna intención en lo que ocurrió, que perdió el control de un vehículo del que también de alguna forma es víctima. ¿110 años? Sí, y es exactamente uno de esos casos donde el mensaje con el que comenzamos el programa es tan cierto. La justicia a veces no es tan justa. Es una sentencia que es extremadamente dura, extremadamente larga y que es el resultado de lo que dentro de la ley son las guías de sentencia, que básicamente lo que hacen es que hay determinadas sentencias que son mínimas mandatorias y que limitan la posibilidad que tiene el juez de condenar a una persona, aun y cuando no tiene antecedentes penales, aun y cuando no hay indicaciones de que hubo droga o alcohol envuelto en este trágico accidente, a una sentencia menor. Y es lo que llama a gritos a una reforma desde el punto de vista de las leyes, especialmente en el estado de Colorado, donde las penalidades son extremadamente altas y donde hay casos como este, donde la persona podía haber servido una sentencia simultánea por cada una de esas violaciones, sin embargo, se le ha impuesto una sentencia consecutiva.
El jurado encontró al joven culpable, les voy a leer los cargos, 6 cargos de asalto de primer grado con indiferencia extrema, 10 cargos de intento de cometer asalto de primer grado con indiferencia extrema, 2 cargos de asalto vehicular, 1 cargo de conducción imprudente y 4 cargos de conducción imprudente causando la muerte. Esto resume un accidente. Y la pregunta que yo me hago, sin ser abogado, es: en el caso de un accidente donde tú tienes instantes porque has perdido el control de un vehículo, no tienes frenos, en el momento en el que tú tienes que te vas a chocar contra unos coches, ¿cómo pueden juzgar una culpabilidad simplemente en la decisión que se pueda tomar en ese momento? Bueno, durante el juicio... Siendo humanos. Sí, y durante el juicio, yo no estuve presente durante el juicio, el jurado tuvo que haber considerado los hechos, la evidencia y además la defensa que fue interpuesta por su abogado. Es claro, basado en los reportes que se han llevado por la prensa, que el juez a la hora de sentenciarlo determinó que él realmente se había percatado de que el señor Rogel no tenía la intención de dañar a nadie. Sin embargo, es uno de esos casos donde él se vio limitado por lo que establece en los códigos penales con relación a cuánto le podía imponer de mínimo dentro de la sentencia. Claro, esa es la pregunta que le iba a hacer justamente ahora. En Colorado existe lo de la sentencia mínima obligatoria, que es decir, hay varios cargos que no pueden ser negociados con la Fiscalía. ¿No deberían cambiarse las leyes? Sí, es el punto, que hay dos aspectos. Uno es que la ley es extremadamente dura y que los mínimos mandatorios, especialmente en Colorado, es momento de revisarlos y que la legislatura debía revisar eso para que haya un cambio en la ley. A la misma vez, la Fiscalía tiene un gran poder y discreción con relación a cuáles son las acusaciones que se imputan a un acusado en un momento determinado. Eso también es una cosa donde ellos tienen discreción y la mayor cantidad de cargos que se le imputan es la mayor exposición que tiene esa persona a un tiempo de privación de libertad si es condenado de un delito. También lleva a un llamado de realmente cuáles son los delitos, basado en todo el historial y en los hechos, cuáles son realmente las acusaciones que deberían ser imputadas contra una persona junto con el cambio en la ley. Bueno, vamos a pasar con Joel, después tenemos muchas más preguntas, la apelación, la posibilidad de una clemencia, qué se está haciendo, qué podemos hacer todos para que... Porque hay una cosa, además, que me parece muy importante. Otras comunidades ocurre una cosa como esta y estarían todas en la calle, protestando. Yo creo que es el momento de que la comunidad hispana, sin importar que sea hispano, pero nosotros como comunidad tenemos que unirnos también para dejar oír nuestras voces ante lo que consideramos que es una injusticia. Vamos a hablar con Joel Varela porque él es precisamente el organizador de esa campaña a favor de Roger. ¿Cómo surgió esta campaña? Tú estuviste en el juicio. ¿Tienes idea de cómo se encuentra? Él se encuentra ahora mismo en estos momentos bajo una supervisión. Está en una protección, ya que hay una posibilidad de que pueda salir en cualquier momento de la prisión, porque el gobernador está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo. La campaña ha sido espectacular y sobre todo el juez. El juez, para mí, lo respeto para ese juez. Es una gran persona. Si en un futuro desea ser presidente de Estados Unidos, yo creo que va a ser el primer voto, será el mío y el de muchos de los seguidores de nosotros y miembros de la asociación de nosotros. El abogado, para mí, no vale nada. Él no tuvo nunca una representación correcta. Los 3 abogados que tuvo, no voy a culpar al public defender, porque él solamente estaba cogiendo los papeles mediante que él consiguiera un segundo abogado, ya que el primer abogado fue encarcelado por 3 ocasiones, teniendo el caso de él, hasta por último que lo botan de la corte. Ya no puede ser más nunca un abogado, le retiraron hasta la licencia de abogado. Y este tercer abogado, para mí, no sirvió. Yo personalmente lo corrí de la corte. Ayer me llamó, se disculpó, yo lo disculpé también, pero no trabajó correctamente, sino este muchacho definitivamente que no estuviera enfrentando esa sentencia. Yo fui víctima de estas cosas en el pasado, por eso hemos creado la membresía de TAG USA. Cada camionero que tiene un problema se comunica con nosotros, los ayudamos y ahí vamos a seguir hasta el final con él. Roger sale. En el video anterior dije que Roger no iba a cumplir más de 6 años y medio. Unas personas, no con ustedes, sino un video que hicimos en la página de nosotros hace unos 3 días atrás, personas me llamaron, me dijeron, me parece que ahora sí te volviste loco. Si un juez está diciendo 110 años, ¿cómo vas a decir eso?
Dice, hermano, nos estamos basando al código 49 CFR 392.22, donde ningún camionero está autorizado a estar parqueado en el shoulder por más de 10 minutos sin los reflectores triángulos afuera. Esa persona que usted pone ahí en pantalla, que es un youtuber que firma cuando él pasa para abajo, yo personalmente lo ocupo a él también, porque si él ve ese misil que va bajando por ahí para abajo a punto de ocasionar una catástrofe, lo mejor que hubiera hecho era llamar al 911, emergencia, y que algo rápido, que todo el mundo, un mensaje rápido, que se saliera de los carros y corriera hacia la izquierda, hacia las orillas, ya que venía un desastre a punto de pasar. Eso fue un misil. Muchas personas dicen que 85 millas, porque no tienen el conocimiento. Yo llevo en camiones mucho más de 40 años, ya que desde niño estoy montado con los camiones con mi padre, y sé lo que es un camión en neutro. Este camión tuvo una mala, tal vez le jugó una mala jugada y se le fue en neutro, él tratando de reducir, que le puede pasar al camionero de más experiencia, y con 80,000 libras es imposible parar un camión. Y efectivamente, muchas personas lo culpan porque él no cogió la rampa de escape. Amigos, le quiero decir decisión. a todos, Es una esa decisión persona que difícil. está ahí, lo primero que tenía que hacer era llamar al 911. Esa persona que me estás poniendo ahí. Yo lo culparía a él también, porque él tuvo la posibilidad, estaba en el teléfono mientras manejaba, En lugar de llamar al grabar. 911 y decir, corran y salgan. El shoulder, es decir, las orillas de carretera en los Estados Unidos, fueron creadas por el Federal Motor Carrier, con esa alternativa, ¿ok? Que cada camión que se quedara sin freno, equipos pesados, que tomara la alternativa de tirarse por el Pero shoulder. aquí hay además, Legalmente, aquí él hay no estaba además, rompiendo la ley. Joel, aquí además hay otro problema añadido. Y el problema añadido es que si a esa capacidad de reacción, que es humana, y que tú cierras los ojos y piensas incluso que te vas a matar, porque es un instante en el que tú estás llevando, como tú dices, un auténtico misil. Te encuentras con que el tráfico está parado por un accidente que ha habido en la carretera, esa reacción es todavía más pequeña. No hay cómo, yo no me quiero poner en esa situación, pero juzgar una culpabilidad, y eso lo quiero ver después con la abogada, juzgar la culpabilidad de un accidente como este por una reacción o una decisión que se tuvo que tomar en un minuto, siendo humanos. Vamos a verlo de esto corto. Yo hacía una pregunta, porque juzgar una culpabilidad por esa decisión de un minuto en un momento tan complicado. Estoy segura que durante el juicio a todos los hechos, las circunstancias y las evidencias fueron presentadas al jurado, y basado en lo que se les presentó a ellos, ellos tomaron el veredicto. Sí, llama mucho la atención cuando uno piensa que puede pasarle a cualquier otra persona, ¿verdad? Pero ellos analizaron la evidencia y tomaron su decisión basado en eso. Bueno, Jared Polis, el gobernador de Colorado al que estaba haciendo alusión Joel, está haciendo un trabajo. Incluso hay muchas personas que dicen que podría de repente aplicar la clemencia, que podría llegar a perdonarle. ¿Qué posibilidades hay sobre eso? La clemencia es una de las avenidas que él tiene en este momento. Es solamente el gobernador puede concederla. Tendrían que someter a una aplicación al respecto al gobernador para su revisión y su equipo que lo revisen. Sería más bien una conmutación de la sentencia. Tengo entendido que lo que se le ha solicitado es que se le modifique la sentencia tan severa que él ha recibido. Eso es una posibilidad. Pero una modificación de esa sentencia tendría que cambiar un poco el objetivo de su culpabilidad de alguna medida, ¿no? ¿O simplemente aplicaría la reducción de los cargos? Aplicaría la reducción de la sentencia como tal, del tiempo al cual él ha sido sentenciado a cumplir. Vamos a pasar con Joel, porque Joel, como decimos, ha estado en el juicio. Nos hablabas de cómo surgió la posibilidad de hacer esta campaña. Hemos sabido también que muchos camioneros en este país están comenzando un boicot, que no quieren llevar cargas a Colorado hasta que no se tomen cartas en el asunto. Cuéntanos un poquito. No solo los camioneros, y tengo que darle muchísimas gracias a todas esas personas que están dándole soporte a esta causa. No solo los camioneros, el pueblo de Colorado no quiere trabajar, el estado completo no quiere trabajar, camioneros en todo el país. Tenemos muchos abogados, tenemos más de 1,000 abogados escribiéndole cartas a juez, escribiéndole a su correo. Esto ha sido increíble el soporte que hemos tenido. Estamos agradecidísimos con esto será historia. Sí quiero decir algo que no viene a la pregunta que me hizo, pero sí quiero decir algo públicamente. Para mí, Roger Lázaro Aguilera es un asesino, es un héroe. Un héroe porque le salvó la vida a cientos de personas, ya que puso su vida en peligro todo el tiempo
por tal de no dañar ninguno de los autos que estaban en su camino. Él se decidió tirarse por la derecha. Solo Dios sabe lo que ese muchachito pasó. Para mí él no necesitaba una prisión, necesitaba una terapia porque créame que cualquier persona no hubiera sobrevivido a esta catástrofe, como dice el juez. Y la va a tener porque la justicia de los hombres quizá falle, pero la justicia divina yo creo que en estos casos en un momento dado es implacable y llega. Y 23 años sin antecedentes, siendo víctima también de un accidente, y ese cargo ha llamado la atención, sobre todo, como yo decía, cuando hay verdaderos asesinos que están en la calle. Correcto, tiene toda la razón. No solo eso, sino que se descubrió algo muy grande en la corte, que yo sé que esto debilitó mucho el caso. El juez, repito, el juez para mí es una persona maravillosa, donde él dijo, no en una ocasión, en 2 ocasiones, no voy a destruir tu juventud. Tengo las manos atadas, pero yo sé que no se iba a quedar así. Es primera vez en la vida de tantos casos legales que he visto yo personalmente, y he sido víctima también de estas cosas, donde un juez decir, yo no voy a dictar sentencia hoy, yo voy a analizar esto de 7 a 10 días, tendré una respuesta. Pero si fuera por mí, yo no aplicara nada en contra de él. Lo dijo y eso fue además sí, impresionante verle al propio juez el dolor con el que tuvo que impartir esa sentencia. Increíble ese juez, para mí es una de las mejores. Sin embargo, hay una persona que es Alexis King, que es la fiscal, que aparentemente incluso Lula, que es una de las mayores organizaciones que hay aquí en los Estados Unidos de derechos de los latinos, quiere incluso investigar dentro del colegio de abogados cuál ha sido exactamente su actuación, porque aparentemente no fue la mejor y es por eso que están investigando. Ahora, una pregunta que yo te hago, Joel. En el caso de ir conduciendo un camión, tú decías que lo propio, lo justo, es que se revisen esos camiones, sobre todo antes de comenzar una ruta. Los accidentes existen, pero en este caso se recalentaron los frenos y se quedó sin frenos durante el camino. ¿Puede ser en este caso más víctima que el conductor o más culpable que el conductor, la compañía de camiones que le puso a ese muchacho a conducir ese camión en ese estado? Ok, tengo una maravillosa respuesta para su pregunta y para los dos televidentes que están escuchando. Mira, vamos a culpar la compañía no porque empleó solo a Roger sin experiencia, correcto. Vamos a culparla por cuántas personas más a través de los últimos 3 años ha empleado a personas sin experiencia, incluyendo al muchacho, al joven que hizo los frenos donde el camión de Roger ese camión que se encontraba manejando Roger. El muchacho no tenía licencia para hacer ese tipo de trabajo, creo que le faltaban unos 8 días. Y entonces también ellos fueran culpables de todas estas cosas. Tengo todo el caso completo en mis manos, me lo sé de memoria, me puedes preguntar lo que tú quieras, podemos debatir hasta cuando quieran, porque me lo conozco completo. No solo eso, el código que le dije anterior a ustedes es el código donde culpa a cualquier vehículo comercial de parquearse en la orilla de la carretera y no tener los triángulos afuera por más de 10 minutos. Esta persona están diciendo que no hay manera de cómo encontrar. Cuando yo le digo al abogado qué tiempo llevaba parado ahí, me dice 10 minutos, dígole, ¿testificó? Díceme, no, pero él dijo 10 minutos en varias ocasiones, dígole, ¿por qué no lo hiciste testificar? Y me dice, no, porque él lo dijo, dígole, no tienes cómo probar si él llevaba 10 minutos. Y me dice, no, el camión se quemó completo, dígole, el camión tiene adentro un libro electrónico que graba todo lo que hizo ese camión. Y me dice, sí, pero se quemó. Dígole, vámonos a la compañía, la dueña de ese equipo electrónico que es la hoja de ruta, es como decir, la caja es como la caja negra de un avión. Entonces, exacto, entonces esa compañía sí puede decir qué tiempo ese camión estuvo parado ahí. Si alguien es culpable de este accidente, yo consideraría la compañía de ese camión que estaba parado ahí. La irresponsabilidad de ese chofer, no solo eso, estaba sentado en el pasajero, que él es más responsable de la rampa de escape, que era la orilla de la carretera, que el mismo Roger. Algo muy importante que voy a decir aquí, que veo a usted y a la abogada reclamar como que chocan los carros. Ok, vamos a decir esto. La gran culpabilidad que le están echando a Roger es porque ellos siguen alegando y confirmando y testificando de que Roger nunca chocó el camión. Hasta las mismas familias de las víctimas dicen, si él hubiera chocado el camión, tal vez se entendiera, pero aquí hay un error. Están cubriendo una foto que yo personalmente conseguí, que la habían desaparecido de todas las redes, las conseguimos nuestro equipo de Dash USA,
y la tenemos en la corte y se la presentamos al juez prácticamente por abajo de la mesa porque ni el mismo abogado quería darla. Wow. Claro que vamos a encontrar a Roger Lázaro Aguilera con nuestra ayuda, nuestro equipo de TAG USA y todas esas personas que han firmado para que esto se haga realidad. Y tenemos suficiente evidencia para liberar a Roger. Pues, Joel, ojalá abrían los recursos que tiene en estos momentos Roger. El otro recurso, además de la conmutación de la sentencia, es la apelación. Y como se ha reportado, los abogados de la defensa planean apelar. Hay un tiempo determinado para poner la notificación de la apelación y una vez que ese proceso se continúe hasta el final, pues entonces la Corte de Apelaciones tomará un fallo con relación a si hubo errores que se cometieron durante el juicio y en base a eso entonces se verá cuál es el futuro del caso. En este poquito tiempo, son 30 segundos más o menos, pero quiero que me diga, ¿esto no se debería haber investigado, lo que nos estaba contando Joel, antes del juicio? ¿Y los abogados no deberían haber actuado de otra manera? Se debió haber hecho una investigación de base, se debió haber contactado a peritos que pudiesen dar su testimonio con su experiencia con relación a qué fue lo que pasó y explicarlo. No estuve presente en el juicio, no sé si la defensa preparó la defensa de esa manera, pero es de las alternativas que hay, lo que uno debe hacer como un abogado de defensa penal en un caso como este, es hacer una investigación exhaustiva para poder proveer el mejor. Pues y además de lo que nos ha dicho Joel y lo que nosotros sabemos, se suma que aparentemente la defensa tampoco hizo los deberes, realmente no resulta muy extraño lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes que dicen que a veces el jurado está compuesto por 12 personas que deciden no la culpabilidad de la persona que tienen ante sí, sino de la actuación de sus abogados. Y yo creo que esto es un reflejo prácticamente de eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Joel, un placer que hayas estado con nosotros, gracias por tu iniciativa, abogada, gracias a usted. Y a todos ustedes, la justicia al final llega. Yo estoy completa y absolutamente convencida que con el granito de arena de todos, a Roger también le va a llegar la suya. Muchísimas gracias.